Doña Marina Quintero, quien se desempeñó como notaria en nuestro municipio por 46 años, y vamos a conocer un poco más acerca de la vida de ella. Doña Marina, bienvenida a Vaos Televisión, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a conversar un poco, a conocer. Este programa tiene ese objetivo de conocer a todas esas personas valiosas que a lo largo de tantos años han dejado una huella y que han aportado a nuestro municipio a través de diferentes cargos que se han desempeñado, en el caso suyo como notaria. Pero antes de empezar a hablar de doña Marina, la notaria como la conocemos ya aquí en nuestro municipio, que así seguramente todas las tenemos muy referenciada, empecemos a hablar un poco, doña Marina, de su historia familiar. Háblenos de sus papás, un poco de su familia. Mis padres, Ramón Antonio Quintero y María Dolores Hoyos, vivíamos allí por arribita del asilo. Pues mi papá agricultor, mi mamá ama de casa. Cuando veníamos a la escuela veníamos desde allá. Veníamos a estudiar por la mañana, porque en esa época se estudiaba de 8 a 11:30 y de 1 a 4. Eran 2 jornadas. Entonces nos tocaba venir, estudiar en la mañana, ir a almorzar y volver otra vez a estudiar para volvernos a la vereda. Entonces siempre era de la vereda a la escuela, de la vereda a misa y ya, y de la vereda a y del pueblo a la vereda de nuevo. ¿Qué docente recuerda de esa época de la escuela, doña Marina? Mi primer profesora, Carmen Mejía. Un amor. Carmen Mejía, Rosa María Montes, Livia Salazar, Fanny Gómez. Ya luego el quinto de primaria sí lo hice en la escuela técnica, allá en el internado, con la señorita Lucía Noreña. Pues yo de todas las profesoras no tengo sino gratitud. Todas muy queridas, fueron pues muy... Es que esa época esos profesores se entregaban con alma, vida y corazón al alumno, entonces muy queridas. Ya estando terminando quinto, dice Lucía Noreña, bueno, ahorita vamos a hacer una lista para que pasen al colegio, los que van a pasar al colegio. Y yo no me anoté, porque yo no tenía como esa posibilidad. Yo decía, no, pues yo que voy a entrar al colegio, no creía. Entonces me dice Lucía, es mejor tener el cupo que no después que pueda entrar y no lo tenga. Entonces, reservemos el cupo y así fue. Y seguí estudiando pues ya el bachillerato. ¿Y por qué decía doña Marina que pronto no podía pasar al colegio? Porque por los recursos, porque había que ayudarle a mi mamá, por no dejar sola a mi mamá. Entonces como que yo veía como que no tenía esa posibilidad. Mi hermana se la habían llevado para el Carmen de Iboral a estudiar y ella estudió desde quinto de primaria, creo que hasta quinto de bachillerato o hasta cuarto, porque después quinto y sexto lo hacían acá, porque en esa época era primero a quinto primaria y luego primero a sexto secundaria. Entonces yo no veía como esa posibilidad, no se me metía pues en la cabeza como que yo iba a estudiar bachillerato. Afortunadamente tenía una tía que siempre iba donde mi mamá y le decía, ¿cómo vas a dejar a esa muchacha sin estudiar? O sea, de cualquier forma, estudiar. Inclusive que ella nos ayudaba y a veces nos daba como posada en la casa de ella. Yo estuve por ahí 6 meses aquí en el pueblo, porque ellas vivían acá en el pueblo, estudiando. Y ya luego, cuando estábamos en cuarto de bachillerato, sí nos tocó venirnos para el pueblo. Ya no, porque no sé, la casa como que se dañó, entonces nos tocó venirnos para el pueblo. Y desde ahí ya sí estudiábamos. O sea que usted entonces esa época la combinaba entre pues, el pueblo, la finca, labores, me imagino que en la finca las labores que le toca a uno en la cocina, que le toca ir a recoger leña, que le toca ir a recoger muñeca, que para los cultivos. Esa era la vida de nosotros. No teníamos como un proyecto no. O sea, usted digamos que esa vida social en el pueblo, o sea, usted prácticamente de la escuela, colegio, a la casa, no se queda en el pueblo, digamos que en otras actividades sociales, con los amigos. Nunca no teníamos esa oportunidad. No teníamos esa oportunidad. Doña Marina, y
después de que ya se empezó a estudiar en el colegio, empezó el bachillerato, ¿usted qué empezaba a llegar en su mente de esos proyectos a futuro cuando terminara de estudiar? ¿Qué empezaba a visualizar en su vida? Cuando uno está en sexto y séptimo, uno decía, no, es que yo tengo que estudiar para ser profesora. Era como la única fuente de empleo que no veía, ser profesora. Hicimos segundo de bachillerato y en ese segundo, don Gonzalo Ramírez, también empezó ya los profesores de bachillerato, ya él hacía como una selección, quiénes iban para normal, quiénes iban para bachillerato, y a mí me tocó bachillerato. Entonces yo, bueno, no sabían seguir estudiando desde que me entraran a estudiar. Pero cuando yo estaba por allá en cuarto de bachillerato, yo me iba mucho para la alcaldía. Y yo miraba esas señoras que trabajaban allá en esas oficinas. Yo era, ay, no, qué rico no trabajar en una oficina. Entonces se me metió como esa mente, pero nunca sabía ni en qué, ni dónde, ni cómo. Nunca. Pero empezó usted de ahí como a verse como qué reflejada. rico uno trabajar en una oficina, ya que no puede ser profesora. Qué rico trabajar en una oficina. Claro, digamos, porque usted lo manifiesta a doña Marina, y es que en esa época, como usted lo dice, pues Granada tenía unas normales en las cuales, pues digamos que hubo muchos docentes granadinos, inclusive venían de otros municipios a formarse acá como normalistas y fueron docentes en muchos lugares de Antioquia y de Colombia. Granada se caracterizó mucho por eso, y seguramente ese era un primer deseo muy natural en esa época de la docencia, pero bueno, después llegó otro proyecto también de vida a su mente. Sí. Y bueno, termina entonces usted, doña Marina, antes de pasar a que cuando termina la formación en el bachillerato, compártanos un poco de compañeros con los que usted compartió en esa época de colegio, y de pronto en algunos otros docentes con los que usted tuvo la oportunidad de compartir. Aura Castaño, que era una excelente profesora y donde se le acercaba a uno y lo animaba a seguir. Y eran, sí, profesores muy queridos. Recuerdo mucho a don Horacio Salazar también, que inclusive hubo una vez que iban a dar unas becas. Entonces en el patio dijeron, los que necesiten para estudiar, vayan a la secretaría, que hay unas becas para entregar. Y yo era muy tímida, la verdad yo no fui, y él fue allá y me dijo, Marina, vaya a secretaría, vaya a la secretaría. Yo, calladita me fui, y preciso, cuando yo había que pagar como una mensualidad, un poquito de mensualidad en el colegio. Entonces con eso pues también, profesores muy queridos. Bueno, doña Marina, en esa época del colegio, bueno, llega por supuesto el momento también de cerrar ese ciclo. Bueno, cerró ese ciclo del colegio, del bachillerato. ¿Y qué vino de ahí para doña Marina? Cuando se terminé bachillerato, a mí me tocó irme con Graciela, pues sí, mi mamá me mandó con Graciela, que era profesora en San Rafael. Entonces me mandó con ella. Yo estuve como 3 meses, 4 meses, porque ya un 31, nosotros era en San Rafael, veníamos cada 8 días. Y me acuerdo que un 31 de diciembre, de mayo, llego yo y me dice mi tío, me dice Manuel Loyos, yo no sé si te lo recuerdo. No me dijo. Le decían Matasiete. Me dice, mi tío, por ahí le tengo un trabajo más bueno, ¿usted qué sabía hacer? Y yo le dije, nada. Uno sale a un bachillerato sabiendo nada. Entonces me dijo, ¿cómo así? ¿No sabe escribir a máquina? Yo, sí. A máquina sí, porque cuando estábamos en sexto hubo un paro muy largo, como 2 meses, 2 meses y medio, y yo desde la vereda venía a practicar mecanografía donde las franciscanas. Me acuerdo con la hermana Fabiola. Entonces ella me permitía, y yo, la mecanografía me encantaba, seguro era como el decir, yo voy a trabajar en una oficina, pero sí. Cuando me dice que en la notaría, yo le dije, ¿qué es eso? ¿Qué es la notaría?
Y yo, no, métase que yo le ayudo. Entonces yo, pues con el apoyo de él, pues yo, porque él era una persona no estudiada, porque él no, pues en colegios ni nada, yo creo que él hizo segundo de primaria, pero él leía mucho y era muy inteligente, tanto que aquí le decían que era el abogado. Lo que dijera Matasiete, para eso era, vayan donde Matasiete, y él sacó muchos procesos y sin saber. Pero él sí fue secretario de juzgado, fue secretario de alcaldía y terminó como inspector de policía. ¿Acá en Granada todo? No, en San Luis. En San Luis. Él ya se fue para San Luis, terminó, allá pues se pensionó como inspector. Entonces, yo pues con la ayuda de él y listo, y yo me metí. Estamos hablando de 1979. Ahí cuando comenzó. Porque yo terminé bachillerato en el 78. Entonces ya en el 79, ahí fue donde ya comencé yendo a la notaría. O sea, usted nunca había ido a la notaría. No, yo ni nunca. la tenía en la mente, nada. Yo nunca había ido a una notaría, yo nunca había ido a Medellín. No, es que casi la vida mía era el campo acá. Pues muy pocas, es decir, salir con compañeras cuando era paseo del colegio. Pero que a mí me dejaran ir así a algún lado, no. Ya en el 79, cuando yo ya comencé, pues ya estando aquí en el pueblo, ya sí tenía amigas y ya salía uno pues con sus amiguitas y todo. Pero uno, cuando ya tenía conciencia de qué era una notaría, uno sí decía, Dios mío, ¿yo cómo me metí en esto sin saber nada? ¿Y usted llegó a reemplazar a alguien que ya estaba o cómo fue doña Marina? O sea, ¿ya había alguien que usted la empezó a guiar o llegó usted, cómo llegó allí? Mira, en el 74 murió Florito Rivas, que era un señor tullidito, muy inteligente y era el notario. En el 74 siguió Margarita Rivas, una sobrina de él que siempre trabajó con él. Ya en el 78 vino un señor de San Carlos, un Julio Giraldo, y estuvo un año como que no le gustó, entonces él renunció. Y cuando renunció, ahí fue donde le ofrecieron a Manuel, mi tío. Entonces cuando yo entré, yo me quedé un mes con Margarita, solo un mes. Yo no alcanzo a entender ni por qué. Pues, ¿por qué me quedé solo un mes con ella? Y ahí fue ya donde entró Cecilia Giraldo, amorosa que le decimos. Y ella estuvo conmigo como 4 años. Y después de los 4 años entró una hermanita de ella, que es Gloria, que estuvo como 12 años y ella murió muy joven. O sea, usted estaba en el centro de la notaría a desempeñar qué función inicialmente. Como notaria. Como notaria de entrada. Funciones, o sea, que usted de empezó notaria. fue de notaria inmediatamente. De funciones de notaria, donde yo comencé a leer el 960 y el 70. Pero usted sabe que no salió un bachillerato, no sabe ni interpretar. Entonces era muy duro. Entonces, ¿yo qué hacía? Llegaba un señor y me decía, para hacer esta escritura. Entonces, ¿yo qué hacía? Miraba en el protocolo las escrituras y decía, ay, para hacer esta escritura voy a mirar qué papeles se pedían. Entonces, que país salvo municipal, certificado catastral, el certificado de rentas departamentales. Entonces, yo pedía esos papeles. Entonces, por ejemplo, un domingo, entonces, listo, vengan el jueves. Entonces, ¿yo qué hacía? Cogía y me iba para santuario los martes por la tarde y miércoles, que eran los días de descanso. Llegaban del notario, me acuerdo que era un Horacio en santuario, y luego un Horacio Gaviria, y luego ahí lo trasladaron para Marinilla, entonces hasta Marinilla iba. Pues muy, muy querido, me ayudó mucho. Entonces yo ya como que ahí ya me fui enrolando y ya fui sabiendo como que era. Pero sí fue muy duro, porque es que uno meterse a algo que no sabe. Y Manuel me decía, también él me decía, no, aquí, así. Pues
Él también con su poco conocimiento, porque tampoco era que conociera mucho de notarías. O sea, usted llegaba a alguien y si el trámite usted no sabía cómo de pronto ayudarle en ese momento, iba no. a la semana siguiente al santuario a buscar ayuda para poder aprender y poder seguir aquí. Claro, y poder atender la gente. Sí, no, al principio muy duro y la gente decía, no, es que ella no sabe nada. Me acuerdo un secretario de despacho parroquial donde él, por ejemplo, mandaba una partida de bautismo para que se necesitaba para registrar un niño. Entonces, como él decía, por ejemplo, se llamaba hijo de decir Gustavo de Jesús, y a veces le ponía Gustavo solo. Entonces, cuando iban donde uno con la cédula y la partida, decían, no, es que no coincide porque aquí dice Gustavo y es Gustavo de Jesús. Entonces decían, no, dígale que lo haga así, es que ella no sabe, ella apenas está comenzando, dígale que lo haga así. Entonces yo ya medio tenía como un conocimiento y yo le digo, bueno, bajo su responsabilidad. Si después le toca corregirlos, es bajo su responsabilidad. Así me tocó y muchos registros que tocó corregir después, ya cuando la ley autorizó hacerlo por escritura pública. Doña Marina, más o menos ¿cuánto tiempo usted estuvo en ese ir y venir hasta que logró ya usted, como digamos, conocer todos los procesos de la notaría, entre ese ir a Santuario, ir a Marinilla? ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo en ese corre-corre? 6 meses, por ahí 6 meses, porque es que uno no tuvo ningún entrenamiento de nadie. Tanto que la notaría me la entregó fue el secretario del juzgado. Ni siquiera vinieron de la superintendencia como es ahora, que es tan estricto. Ahorita hay que esperar el visitador y revisar todo. En esa época no. Y le dan una instrucción. Ahorita a mí no me tocó nada. Como defiéndase usted aquí. Sea la notaria y mirar usted qué hace. Ni le explicaron qué trámites, nada. Nada. Es increíble que, pues, digamos que hoy uno no logra imaginar que le entreguen un puesto tan importante de esa manera, ¿cierto? Y es que en esa época uno no sabe. Pues yo no conocía nada de una notaría, yo nunca un registro civil llegué a sacar. Si algún día se necesitó para la escuela, me imagino que mi mamá lo buscó, entonces yo no sabía qué era eso, pero cuando ya tuve conciencia, yo sí fui muy loca. Pero también digamos que también demuestra determinación y ganas pues también de superación, porque de todas maneras cualquier persona dirá, no, yo mejor me voy, no. En cambio usted lo tomó el cargo y lo empezó a conocer y aprendió. Claro, y sí, o sea, pues yo sí, de eso quería yo mirar cómo era y la verdad que pues yo me siento muy contenta ¿Qué significa? Pude terminar aquí. Pero también, doña Marina, nos enteramos que usted a la par, digamos que ese deseo de aprender, de ir a Santuario, a Marinilla, para conocer también los trámites, pero también, digamos que ese deseo de aprender y de formarse, también lo combinó y lo potenció allí en la notaría. Cuéntenos también de esa formación que usted fue haciendo, estando también ya allí en la notaría. A ver, uno buscaba estudiar Derecho, porque realmente todo lo que se trabaja en una notaría tiene que ver con derecho, con todas las ramas del derecho, penal, civil, familia, laboral, todo. Pero no teníamos como esa oportunidad de uno poder estudiar a distancia, que era lo que nos favorecía a nosotros, porque uno no podía dejar el trabajo, porque si dejaba el trabajo, ¿con qué estudiaba? No había con qué. Claro. Entonces, inicialmente tuvimos la oportunidad de hacer una tecnología en administración pública en Marinilla, que nos íbamos los sábados a las 12 del día, porque arrancábamos a la 1 de la tarde a estudiar hasta las 6. Y formamos un equipo muy bueno, que ahí estaba Rocío Zuluaga, Lolita, Cecilia Giraldo, amorosita, Socorro. Entonces hicimos un equipo y una Marta que trabajaba en el hospital y nos íbamos todas juntas. Estudiamos la administración pública, la tecnología. Y luego, cuando terminamos la tecnología, ya complementamos con el ciclo profesional, que eran otros 2 años. Y también viajando todos los sábados. Ya como en el 2000
en el 1999 fue que unos notarios, que éramos muchos notarios que no éramos abogados y queríamos estudiar la carrera, hicieron un proyecto y la presentaron a diferentes universidades para que no la dieran martes y miércoles. Entonces nosotros, la única que nos acogió fue la Remington, en Medellín, ahí en el Parque del Río. Entonces nosotros nos íbamos, los martes, yo salía los martes de aquí a las 11 de la mañana, porque había que entrar a la 1 de la tarde a estudiar a Medellín. Entonces yo llegaba derecho al Parque del Río a estudiar de 1 a 10 de la noche y al otro día de 6 de la mañana a 2 de la tarde para luego volver a entonces era pues sí muy duro, uno trabajando, estudiando con mi niño bien pequeñito, pero lo logramos. Entonces también terminó la carrera terminé. Entonces administradora. Administradora pública y Derecho. Hice una especialización en Derecho de Familia. Como a los 2 años de haber terminado, no al año, de haber terminado Derecho, iniciamos la especialización. Blanca Nelillo. Usted siempre... Blanca también es administradora pública. Blanca también ha estado en todo. También sí, cuando usted la acompaña en esos espacios. Sino que ella es más estudiosa, porque ella después hizo otra especialización en seguridad social. Doña Marina, la educación para usted es muy, muy importante. Es que yo pienso que sí, la educación, es que uno meterse a una actividad sin conocer de ella, y si uno dice, no, es que uno tiene que estudiar porque si no, entonces ¿cómo hace? Para uno poderse desempeñar bien en un cargo hay que estudiar. Claro. Estudiar y estudiar. No, y de igual a mí siempre me gustó estudiar, a mí siempre, sino que no había las posibilidades. Cuando no trabajaba no había las posibilidades, y cuando trabajaba pues ya era buscar como esa forma de tener esa oportunidad de desplazarse uno y poder estudiar. Doña Marina, usted fue 46 años como notaria acá en el municipio de Granada, en diferentes épocas. Y también digamos que a la notaria le tocó vivir pues todo ese proceso que ha vivido Granada, ¿cierto? En la década de los 80, 90, pues una dinámica muy distinta, activa, comercial, muchos habitantes, en la época de la violencia, luego también el resurgir nuevamente de Granada. ¿Cómo vivió usted también a Granada desde la notaría en todos esos diferentes momentos que le tocó también vivir, que desde ahí también usted era partícipe de la dinámica del municipio? A ver, uno trataba de atender a la gente de igual forma, de igual manera a todo el mundo. Cuando uno escuchaba algo que una toma guerrillera, que uno es calladito y esperar que pase. Uno tratando al máximo de no decir nada. Entonces, la primer toma guerrillera, que fue el 11 de junio del 88, y me acuerdo muy bien, es porque yo cumplo años 11 de junio, cuando volaron la caja agraria, yo tenía la notaría al frente. Entonces, eran unas puertas grandes de madera y esas puertas se metieron a la notaría, o sea, la notaría quedó abierta. Entonces una vecina me llamó y me dice, Marina, venga que la notaría quedó abierta. Los papeles por todas partes, cosas, la máquina de escribir se me dañó. Bueno, y cuando después comenzar uno con la maquinita de escribir. Entonces, ya después de toda esa zozobra de que se toman hoy el pueblo, que no salgan, uno de la casa a la notaría. Y yo tuve la suerte de que la notaría la tenía en el segundo piso y la casa la tenía en el tercero. Entonces para mí era fácil quedarme en la casa, trabajaba, subir a la casa, trabajaba, subir a la casa. Escasamente salía uno a misa porque que en cualquier momento, cualquier situación hubiera. Entonces uno no salía, evitaba muchas cosas. Claro, esa época fue muy compleja. Fue muy compleja. Doña Marina, 46 años en la notaría. Digamos que hoy que ya usted ha cerrado ese ciclo tan bonito, y si yo le quisiera preguntar,
¿qué significó para usted ser notaria de Granada? Pues a ver, para mí significó todo, pues yo allá me formé, en la notaría me formé académicamente, como persona, aprender uno a tratar la gente, pues de saber que lo más importante era que la gente saliera contenta con el trámite que necesitaba. Que si no se podía hacer, al menos no le pudiera decir, no se puede hacer porque la ley no lo permite, si se hacía así, o sea, no le daba las garantías. Entonces, yo, la verdad, me siento muy contenta de haber terminado, de haber podido terminar, pues, mi carrera laboral, mi ciclo laboral, y fue la única función que desempeñé en toda mi vida. Doña Marina, ¿qué es de pronto, qué fue lo más bonito, lo más gratificante de esos 46 años en la notaría y qué fue de pronto quizás lo más complejo, lo más duro? Lo más duro es ver unas familias pelear por la herencia. Eso es muy duro, porque es que uno quisiera que todos entendieran que hay una ley y cómo se puede hacer. Que no haya una persona que diga, no, es que es esto y si no es así, no da, no me sirve. Entonces es muy duro ver familias que salen unos entregando todo y otros queriendo agarrar todo. Entonces que salen en esas discordias, que ya hay familias que ni se hablan como siempre se ha dicho, por la gerencia se pelea mucho. Entonces eso es lo más duro que no ve en una notaría. O llegar de pronto una madre de familia a consultarle a uno cosas que no le corresponden a uno, porque es que, por ejemplo, uno ¿qué le va a decir a una madre de familia? No, deje a su marido que no le sirvió, no le puede decir. Uno tiene que comenzar y es escucharle y escucharle. Después, si uno puede darle un consejito que le pueda servir y dirigirlos donde haya que dirigirlos. Yo, por ejemplo, los mandaba para la comisaría de familia. Entonces ya usted se va a la comisaría de familia, le cuenta todo lo que a mí me contó, pero se desahogaba al menos. Y lo más gratificante, doña Marina, de esos 46 años en la notaría. Uy, lo más gratificante, la gente, las personas, uno poder conversar con todo el mundo, uno poder como que encuentren en uno una solución. O sea, que si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede, pero al menos, o sea, en la gente. Para mí la gente... El contacto con la gente. Estamos acá con doña Marina Quintero en Anecdotario Granadino porque nos gusta mucho conversar con todas esas personas valiosas que han hecho tanto por nuestro pueblo, que de esa labor se han entregado, como hoy estamos viendo con doña Marina, conociendo esta bella historia de 46 años ahí brindando esa labor, y que seguramente apenas doña Marina, seguramente muchos después de que vean la entrevista se van a dar cuenta que ya usted no es lo notario, porque yo creo que uno como que siempre tiene en la mente que un trámite con doña Marina en la notaria, ya eso lo tiene uno como grabado en la mente que doña Marina es la notaria. No, yo me encuentro con la gente, me preguntan y yo les contesto. Cualquier cosita, yo me he encontrado esta semana y me hacen una pregunta notarial y yo les digo, les contesto lo que me dicen. Y después le digo, no, vaya a la notaría, que allá está el doctor Alejandro, Daniel Alejandro. Vayan que allá él les puede pues ya decir cómo realmente lo puede hacer. Bueno, entonces sabemos pues que son misiones y son obviamente trabajos que también tienen un ciclo, y como se dice doña Marina, es muy agradable uno ver que uno cierra un ciclo, pero también lo cierra uno alegre, contento, y eso es lo que vemos en usted, doña Marina, que cerró ese ciclo de 46 años, que seguramente, yo creo que usted cuántas veces hizo esa pregunta, bueno, o no sé si se la hizo, ¿cuándo voy a terminar? No sé si fue fácil también cerrar ese ciclo. A ver, yo vivía como todos los días lo mismo, como lo mismo, alegre, contenta para ir a trabajar, hasta que un día decidí, no, yo ya tengo los requisitos, yo ya hace mucho rato que tengo los requisitos, yo ya me voy a ir a descansar. Entonces decidí mejor
presento mi renuncia, la presenté el 6 de diciembre, eso es un proceso muy largo, mire que se demoraron 8 meses para recibirme. Uno en esos 8 meses, sí es como esa ansiedad, ay no, ahora sí quiero irme, porque ya uno está preparándose como para salir. Y así pasaron 8 meses y hasta que entregué, y no, me siento muy contenta, la verdad es eso. Doña Marina, también quisiera preguntarle que habláramos un poco, sabemos de su hijo Felipe, un joven disciplinado, que también le gusta aprender. ¿Qué siente usted hoy al verlo también ya realizado con su carrera, con su familia? No, yo me siento es como con un deber cumplido. ¿Qué hace? Uno ver su hijo, ver lo que siempre fue, siempre para adelante, a todo ahora uno verlo tan juicioso, tan con ganas de aprender tantas cosas y no, un orgullo muy grande. De todas las cosas que usted ve en él, doña Marina, ¿cuál cree usted que ha sido la cualidad que él heredó a usted? Ay, yo pienso que, o sea, pienso que la humildad es una cualidad pues que sobresale en mi hijo. Y el estudio, la gana de superarse y el que siempre hace las cosas. Él tiene un proyecto, pero él mira primero antes de, o sea, lo estudia. Y con estas redes hoy en día que se meten y miran y buscan. Entonces ya cuando él va a hacer una cosa es porque ya está seguro de que va a hacer bien. Así es, doña Marina. Doña Marina, y ya también queremos preguntarle un poco como de ese legado que queda después de todos estos años en esta misión. ¿Cuál cree usted que es ese legado que deja usted a Granada a través de sus 46 años de servicio a través de la notaría? Pues de servicio y de entrega con alegría el trabajo que uno tenga. Porque usted también leímos en una historia que escribió su hijo, que también para usted no importaba si tocaba estar trabajando horas extras o en momentos, digamos, que la oficina pronto estaba cerrada, personas que llegaban de otros lugares a hacer algún trámite y necesitaban a la notaría. Sí, yo pienso que la vocación de servicio donde uno no piensa sino en qué el poder servirle a esa persona. Vea, por ejemplo, un domingo 11 de la noche, llamarme una señora a decirme, ay, doña Marina, es que necesito un poder para salir, para que mi esposo se lleve a la niña al exterior, porque ellos iban todos, pero a esa hora se dio cuenta que tenía el pasaporte vencido a las 11 de la noche y que a las 11 se iban a venir. Pues no, a las 11 ya está en el sueñito más. Yo le dije, ¿y a qué horas viajan? Y me dijo, viajamos a las 7 de la mañana. Viajamos a las 7. Yo le dije, véngasen a las 5 de la mañana y yo a las 5 los atiendo. Porque diga uno qué pesar también, claro, que no pueda llevarse la niña del papá y que la mamá pues, entonces, y cosas así, o gente que viene, a veces un martes por la tarde, yo estaba en la casa y me tocaban, ay, es que vengo de Medellín y yo, uno, ¿qué le dice uno? Que no se lo hace, ¿por qué? No, venga, vamos a hacerlo. Y lo hacíamos. Y sí, yo pocas veces me negué a prestar el servicio en la hora que me lo pidieran. El día que, tal vez un día que yo estaba de afán porque iba para Medellín, tenía una cita en Medellín. Pero el resto, a mí no me importaba. Siempre dispuesta a apoyar. Sí. Doña Marina, ¿qué va a ser lo que más va a extrañar usted de la notaría? Pues la gente. Lo que más extrañaré es la gente, donde ya uno no se sienta a conversar con ellos, ya de pronto la gente pasa a uno, hola doña Marina, ay qué rico que ya estás descansando, ah qué bueno, ya era justo, pero sí, en cambio uno allá se sentaba, venían y le contaban sus cosas, ya la gente a veces tampoco se atreve, como decir, no, pues yo como le quito tiempo, pensarán ellos, pero no, donde desde que uno tenga la posibilidad de servir en cualquier momento, pues a mí no me disgusta que yo venga y alguien se me arrime y me pregunte algo que necesite y que yo lo pueda atender.
Claro, doña Marina, sabemos que su vida pues, ha estado ligada a la notaría, ¿cierto? Esos 46 años, pero también usted ha hecho un aporte social y la hemos visto activa en el comité interinstitucional, en la parroquia. ¿Qué también podemos hablar un poco de ese aporte y ese apoyo social y ese apoyo al pueblo a través de esos procesos sociales en los cuales usted ha participado? Porque la hemos visto activa en la pastoral familiar. Sí, lo que yo más esta es en la pastoral familiar, pues llevo como 14 años ahí apoyando. Pues yo como líder, poco a poco. No soy pues como capaz de liderar cosas, no, pero sí soy capaz de acompañar, de hay que ver qué hay que hacer. Y en pastoral familiar se ha trabajado muy bueno, tratando de que las parejas se acerquen a esos encuentros que se hacen, que son muy buenos para ayudar en la pareja, porque a veces hay dificultades que ni la pareja se da cuenta, sino ya a veces en esas charlas o en esas actividades como que nos estaba pasando. Entonces, en pastoral familiar, en el comité interinstitucional, fui tesorera mucho tiempo. Me acuerdo que en la reconstrucción del municipio a mí me consignaban muchas platas para eso. O sea, Lolita como que tramitaba todo eso y a través del comité recibíamos la plata para hacer diferentes Trabajos de la reconstrucción, sí, trabajo. Entonces, usted brindó un apoyo ahí siendo la tesorera. Siendo la tesorera. Yo le recibí a Esther Lucía Zuluaga. Ella estuvo mucho tiempo hasta que vivió acá en Granada. Luego ella se fue para Cali y yo estuve como tesorera. Pero ya luego esos fondos ya se acabaron. O sea, lo último que se tramitó con eso fue la compra de la casita de esta Omaira, que se le murió el esposo y los hijos en un derrumbe allí en el Roble. Sí, sí, sí. Con ello fue con lo último que se quedó, el fondito que había. Con eso terminó. Con eso se terminó prácticamente la tesorería del comité, porque no era legal, era algo informal. Claro, era más con el deseo pues, de apoyar obras y causas sociales del municipio. Sí. Doña Marina, ya para ir cerrando, dos preguntas finales que nos gusta mucho cerrar esta serie de entrevistas con esas preguntas. Primero, para ir cerrándola, un sueño que tenga usted para Granada, doña Marina. A ver, yo sí quisiera que en Granada hubiera una universidad, porque es que hay muchos que no se pueden desplazar a otros lugares por económica, por parte no tienen estadía, ya al pasajearse, puede que tengan apoyo pues viendo uno a Granada siempre nuestra que apoya tanto en la educación superior. Entonces, si hubiera una universidad acá donde los muchachos también se les vaya trabajando desde sexto, que vayan diciendo, bueno, vamos a abrir y van a ver estas carreras, o sea, que motivarlos, mejor dicho, motivar a los estudiantes y que hubiera esa universidad, que no se tuvieran que desplazar a otro lado. Que tuvieran las opciones de formarse. Tener las opciones de formarse. Ese es uno de los grandes sueños. Doña Marina, y yo quisiera preguntarle también si se siente orgullosa de ser granadina y por qué se siente orgullosa de ser granadina. Pues yo orgullosamente granadina, porque yo veo que el granadino somos gente pujante, no somos perezosos, siempre estamos buscando, ¿no? Y uno se va a otros lugares y dice, no, es que los de Granada, es que mire, allá todos son granadinos, allá, y esa solidaridad que hay en el granadino. Usted va, por ejemplo, en un Barranquilla, en un Cali, ven que se dan cuenta que hay una familia granadina que está pasando necesidades y allá, ahí se van yendo y como se conocen tanto, o sea, allá llegan. Entonces uno ve que donde hay un granadino no sufre porque la solidaridad del granadino es grande. Y esta belleza de pueblo que tenemos, esta tranquilidad, este clima. No, pues es que aquí tenemos todo. Tenemos todo. Así es, doña Marina. Bueno, la invitada hoy era doña Marina Quintero.
Le agradecemos que haya sacado el ratico para conversar con nosotros, de habernos compartido todas estas historias y todo este recorrido de su vida, de su paso por la notaría y bueno, y estar acá con nosotros. Y muchas gracias, doña Marina. Es con mucho gusto. Bueno, entonces hemos llegado a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Seguimos, por supuesto, conectados a través de Baos Televisión y seguiremos teniendo más invitados para conversar más y para conocer más de esas personas que hacen grande nuestro municipio, porque son nuestros líderes, nuestra comunidad, la que aporta día a día para transformar y sacar adelante nuestro municipio. Gracias por estar con nosotros.